Grupo Grama. Grupo de excelencia en la atención del adulto mayor. Somos un grupo de profesores, estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud interesados en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la atención, investigación, innovación y extensión. Grama surge en 2018 como un programa para la articulación del trabajo colaborativo de diferentes programas de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia y se convirtió en una apuesta de trabajo a la que se vinculó el Hospital Universitario Nacional. Grama es un espacio para el trabajo interprofesional de las facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias Humanas y Odontología, con sus respectivos programas de pregrado como Terapia Ocupacional, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología, Fisioterapia, Farmacia, Trabajo Social, Enfermería, Psicología y Odontología, así como las especialidades de Geriatría y Medicina Física y Rehabilitación. A este grupo se vinculó el personal de los mismos servicios del Hospital Universitario Nacional, convirtiéndose en un grupo sólido, pionero e innovador. Un primer logro del grupo fue la realización del primer simposio Atención Integral al Adulto Mayor en junio del año 2019, en el que se contó con la participación de más de 100 profesionales interesados en el tema y en el que se generaron alianzas interprofesionales, consolidando al grupo como referente en investigación y atención al adulto mayor. En el marco de la proyección social universitaria, el Grupo Grama fue uno de los oferentes centrales en la primera feria de servicios dirigidos al adulto mayor Silver Expo de Corferias, en agosto de 2019. Y en este 2020 fue invitado nuevamente a hacer parte de la segunda edición de la feria. El Grupo Grama se desplaza a las comunidades cercanas a la Universidad Nacional y el Hospital Universitario en la política de Buen Vecino, en el marco del programa Facultad al Barrio. Esta estrategia de apropiación social del conocimiento ha permitido que las comunidades accedan a conocimiento especializado centrado en temáticas de interés. Los 7 primeros talleres desarrollaron temáticas como uso de medicamentos en el hogar, aspectos y recomendaciones nutricionales en el adulto mayor, desarrollo de habilidades lingüísticas, comunicativas y cognitivas, cuidados de la audición y vértigo, uso del tiempo libre, ejercicio físico, prevención del riesgo de caídas, signos y síntomas de deterioro cognitivo, entre otras temáticas de gran interés. Y la acogida de la comunidad ha sido muy positiva, asistiendo masivamente a las sesiones que han sido programadas el último jueves de cada mes. Luego del inicio de la emergencia sanitaria, se empezaron a programar las charlas quincenales, transmitidas por el canal de YouTube del Hospital Universitario Nacional y la página de Facebook del grupo, como una estrategia de apoyo para adultos mayores y cuidadores, ampliando significativamente el rango de influencia de esta estrategia. El propósito del Grupo Grama es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. El contar con un grupo de profesionales capacitados y con intereses específicos en este rango etario permite ofrecer atención de calidad, centrada en la persona, con altas calidades humanas y con el sello de la Universidad Nacional de Colombia a partir de trabajo interprofesional. El trabajo de Grama ha facilitado que el Hospital Universitario adopte la política de Hospital Amigo del Adulto Mayor. El Grupo Grama, a partir de su propuesta innovadora de atención al adulto mayor, centrada en la persona, pretende cambiar el estereotipo de exclusión, aislamiento y abandono a esta población mediante la atención integral, combinando iniciativas que provienen desde las personas mayores para otras personas mayores, de la mano de la formación de estudiantes de profesiones de la salud, posicionando los conceptos envejecimiento activo y calidad de vida. En el largo plazo, se pretende que este grupo sea reconocido como referente en la atención integral de las personas mayores, siendo el Hospital Universitario Nacional un centro primario de atención especializada a las personas mayores y que, junto con acciones de difusión del conocimiento a la población general, contribuya a generar una sociedad más inclusiva con los adultos mayores, en el marco de la excelencia académica al servicio de los colombianos. Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están, amigos Grama? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra sesión de nuestras charlas virtuales Grama. Como cada 15 días nos vemos, hoy tenemos una invitación muy importante a 3 personas que nos van a acompañar el día de hoy a esta charla tan interesante que trata sobre el eclipse. Ellos nos van a hablar de eclipse sin riesgos, preparándonos para el eclipse del 14 de octubre del 2023. Muy buenos días, Santiago.
Hola Santiago, Hola, María Eugenia, muy buenos días. Un ¿cómo saludo para estás? todos. Voy a aprovechar y los presento a todos. Muchas Bueno, gracias Santiago por venir y acompañarnos. Hoy se encuentra también con nosotros Ángela Patricia Pérez Henao. Muy buenos días. Hola, muy buenos días Ángela, muchas gracias por acompañarnos y también nos acompaña Silvia Alejandra Ramírez Ramírez. Hola, Hola. buenos días María Eugenia y el equipo Grama. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. El Grupo Grama, el Hospital Universitario y la Universidad Nacional les da la bienvenida y agradece esta participación tan oportuna en este tema que está muy interesante, además que se va a tratar desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, rápidamente les presento. Santiago es doctor en astrofísica y profesor asociado del Observatorio Nacional de la Universidad Nacional. Él es líder del grupo de Astrofísica Solar. La doctora Ángela Patricia, ella es coordinadora de astronomía de Planetario Medellín, presidente de la Red Astronómica de Colombia. Y la doctora Silvia Alejandra Ramírez, ella es referente de salud visual y comunicación de Secretaría de Salud. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, hoy va a iniciar el doctor Santiago en esta emotiva charla. Espero que sea de mucho agrado para todos. No olviden comenzar a dejar sus comentarios y sus likes. Desde unos que ya comienzan a entrar. Luis Alberto Nieto, buen día, gracias por la invitación. Jorge Enrique Zambrano, buenos días, como siempre, escuchando los grandes temas que se comparten. Felicitaciones al Grupo Grama. Y don Luis Eduardo Ruoso, buenos días y buenas noticias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre. Entonces, bueno, doctor Santiago, la pantalla es toda tuya. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar. Estupendo, muchas gracias María Eugenia. Un saludo nuevamente para todo el grupo Grama, las personas que nos acompañan. Y pues hoy les vamos a hablar de un evento astronómico que vamos a tener muy pronto y que nos estamos preparando pues desde hace ya varias semanas para que todos podamos disfrutar de este evento de manera segura. Pero yo voy a empezar hablándoles de los eclipses. Justamente entonces quiero pues compartir acá unas imágenes en donde vamos a ver qué es un eclipse, qué significa un eclipse y pues cuáles son los detalles y por qué nos interesan tanto los eclipses a los astrónomos, pero también a todas las culturas de la humanidad que han tenido una conexión muy cercana, muy directa con la observación astronómica. El próximo 14 de octubre entonces vamos a tener este eclipse de sol. Hay varios tipos de eclipses porque hay eclipses de luna y de sol, y dentro de los eclipses de sol también tenemos varios tipos de eclipse: eclipse anular, parcial, total. Y hoy pues vamos a tratar de entender un poco cuál es la diferencia y cuál es exactamente este eclipse que vamos a tener en ya muy pocos días. Entonces, en esta parte de contenido vamos a hablar de las generalidades del eclipse. Ahí voy a estar a cargo yo. Y Ángela va a hablar de instrumentos, precauciones, cómo observar el eclipse para que lo hagamos de manera segura, pero no nos perdamos este evento astronómico que es fascinante. Es tan fascinante que durante milenios los eclipses fueron motivo de alarma, alerta, en muchos casos miedo, zozobra, porque no se sabía muy bien qué estaba pasando. O sea, imagínense ustedes que de repente se oscurece el día, que algo borra el disco solar. Pues estos son cambios que generaban mucha expectativa y mucho asombro. Y en ese momento pues no teníamos explicaciones racionales para qué era lo que estaba pasando. De hecho, pues se pensaba en muchas culturas que eran animales mitológicos que se estaban comiendo al sol, como dragones en China o perros también. Y esto pues era una manera de dar una explicación a lo que se estaba experimentando, que era muy llamativo porque en estos eclipses pues cambian las condiciones. Cuando se oscurece completamente el día en un eclipse total, ahí cambia la temperatura, el viento, los animales se van a dormir, etcétera. De hecho, la observación de eclipses es muy antigua. El primer registro de un eclipse es del año 2137 a.C. O sea, hace más de 4000 años tenemos registro de que ya se observaban los eclipses. Y de hecho hay una anécdota curiosa, y es que en ese eclipse se dice que murieron 2 astrónomos. El rey mandó a matar 2 astrónomos porque no pudieron predecir ese eclipse con total certeza, con total precisión. Algo que hoy sí podemos hacer porque tenemos las herramientas de la ciencia para saber cómo, cuándo y qué vamos a esperar de un eclipse.
De hecho, un eclipse pues no es otra cosa que una alineación en este caso entre tres objetos muy importantes, el Sol, la Tierra y la Luna. Estos tres objetos en perfecta alineación pues generan lo que llamamos los eclipses. Y en el caso del eclipse de Sol, perdón, tenemos aquí a la Luna en medio. Es decir, que si estamos viendo al Sol en un día soleado, pues vemos como la Luna de repente empieza como a tragarse el Sol. Y eso es porque empieza a meterse ahí en esa línea entre el Sol y la Tierra. Esa alineación perfecta es lo que nos llama tanto la atención. Ahora bien, uno pensaría, según el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que les recuerdo es alrededor de 29 días, casi un mes, la Luna da vueltas alrededor de la Tierra. En algunos momentos la Luna está más cerca al Sol y en otros está más lejos del Sol. Es decir, en esa imagen de la izquierda, la Luna a veces está a la izquierda y la llamamos Luna nueva, y a la derecha se llama Luna llena. Uno pensaría entonces que si la Luna gira en torno a la Tierra cada mes, pues tendríamos eclipses cada mes. Tendríamos cada mes la situación de alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Pero esto no es así por una pequeña, pero importantísima situación, y es que la Luna orbita la Tierra en un plano diferente al plano en que orbita nuestro propio planeta. Eso quiere decir que hay unos 5 grados de inclinación entre el plano de órbita de la Tierra alrededor del Sol y el plano de órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Eso hace entonces que no todos los meses tengamos esa alineación, sino solamente en ciertos instantes muy específicos. Y aquí entonces es la explicación que sabemos ya desde hace siglos de por qué los eclipses de Sol no son tan frecuentes, no son tan comunes y no los tenemos cada mes. Imagínense ustedes si fuera cada mes, pues probablemente ya no llamarían tanto la atención, ¿no? Cuando uno tiene algo de manera frecuente, pues no le llama tanto la atención, pero son fenómenos raros, no ocurren con tanta frecuencia y por eso estamos aquí hablando del eclipse del próximo 14 de octubre, porque en Colombia, pues hace mucho no tenemos eclipse. Ustedes seguramente algunos recordarán eclipses en 1977 hubo uno, en el 91 hubo otro muy importante, en el 98 hubo otro muy importante, pero este eclipse que vamos a tener probablemente no se repite en mucho tiempo porque cubre una franja muy grande de nuestro país. Y ahora vamos a ver qué zona del país va a estar disfrutando del eclipse. Bueno, arriba tienen unas distancias para que más o menos también miremos las escalas en nuestro sistema Tierra-Sol-Luna. El diámetro de la Tierra son 12.800 kilómetros. El diámetro de la Luna, 3.500 kilómetros. La distancia Tierra-Luna, 384.000 kilómetros. El diámetro de nuestro Sol, 1.400.000 kilómetros. Y la distancia entre el Sol y la Tierra, 1,5 millones de kilómetros. Estas distancias son enormes. Son tan grandes que es mucho mejor poner una escala pues, que podamos ver y entender más fácilmente. Entonces, si la Tierra tuviera 4 centímetros de diámetro, el tamaño como de medio dedo, el diámetro de la Luna sería apenas un centímetro, la cuarta parte. Y la distancia Tierra-Luna serían 120 centímetros, más de 1 metro. Y el diámetro del Sol serían más de 4 metros. Y la distancia entre la Tierra y el Sol sería casi medio kilómetro. O sea, aquí ya podemos ver las escalas tan grandes que hay en este sistema Sol, Tierra, Luna. Bueno, pero si hablamos de eclipses, también hablemos de qué tan frecuentes son en otras partes del sistema solar, porque nos centramos obviamente en la Tierra, que es el punto donde vivimos y donde observamos todo el universo, pero si nos moviéramos a otro objeto en el sistema solar, también podríamos disfrutar de algún tipo de eclipse. Esta es una fotografía real tomada desde la superficie de Marte por, obviamente, un robot. Ya no hemos llegado a los seres humanos. Un robot en la superficie de Marte toma esta fotografía del Sol y por delante pasa una luna de Marte. Entonces, esto, para los que vivan en Marte, si algún día lo hacemos, pues será un eclipse solar producido por la luna de Marte, una de las lunas cruzando frente al Sol. Pero fíjense ustedes que ese objeto es tan pequeño, esa luna es tan pequeña que no logra cubrir una parte importante del Sol. No lo logra tapar como nuestra luna sí lo puede hacer con el Sol, taparlo completamente. Bien, entonces, obviamente nosotros pues tenemos un montón de definiciones,
tratamos de explicar esto pues con un cono de sombra, y eso es lo que me gustaría explicar. A la izquierda tenemos al Sol, el Sol emite luz hacia la derecha y la Luna al meterse ahí pues genera un cono de sombra. Esa sombra va a caer sobre la Tierra y esa va a ser la zona donde se va a poder ver el eclipse. Obviamente en el sistema solar no hay nada estático, todo se está moviendo. Por lo tanto, el movimiento de la Luna va a ser que esa franja oscura empiece a desplazarse por el planeta, por la superficie del planeta. Y esos puntos que van a tener la suerte de estar bajo la sombra, pues son los sitios en donde podemos ver el eclipse. No va a ser todo el planeta Tierra, solamente un pedacito puede disfrutar del eclipse. ¿Cuál es ese pedacito? Pues aquí vemos en esta representación, esto es una animación, lo que va a pasar exactamente el 14 de octubre y arriba ven la hora. Entonces el eclipse comienza cuando la sombra de la luna está por allá arriba en Norteamérica. Fíjense ustedes, ahí, 3 de la tarde. Allá está en Norteamérica, esa hora es una hora que no es la colombiana, esa es una hora que es referencia, que es la de Londres. Pero bueno, allá sí ven ustedes cómo la sombra empieza a bajar y luego llega a Colombia. Nos interesa es cuando llega a Colombia porque es cuando vamos a poder ver el eclipse aquí en Colombia. El punto rojito es el punto donde mejor se va a ver el eclipse, es el punto central de ese cono de sombra. Pero para ver esto un poco mejor, pues aquí está el resumen de ese video que les acabo de mostrar. Vemos entonces una franja que parece como un caminito y ese caminito está desde el norte de América, por allá, de hecho en Canadá, bueno, casi cerca a Canadá, bien arriba de Estados Unidos, diagonalmente va bajando y va pasando por México, Centroamérica, casi todos los países, y por Colombia y atraviesa nuestro país de occidente a oriente, desde la costa pacífica hasta el Amazonas. Entonces ahí pues vemos cómo una parte importante de nuestro país va a disfrutar de ese cono de sombra. La situación es que no todos los que estén en Colombia van a poder ver el anillo dorado. ¿Qué significa esto? Que la luna va a tapar al sol, pero no lo tapa completamente, porque la luna está un poquitico más lejos y por lo tanto no alcanza a tapar todo el disco solar, sino deja un pequeño anillo muy brillante alrededor. A eso le llamamos eclipse anular. Y ese anillo pues se ha denominado anillo de fuego, anillo dorado. Lo cierto es que un eclipse anular pues es también muy hermoso porque podemos ver un anillo por instantes de tiempo, 2 a 5 minutos en el cielo. Y esa franja donde se va a ver el anillo es la que aparece en la imagen de la izquierda como una franja rosadita. Los sitios que estén ahí en esa franja van a poder disfrutar de la observación del anillo. Los que no estén en esa franja van a ver el eclipse, pero no anular, sino parcial. ¿Qué significa eso? Que está el disco solar y la luna se come un pedacito del sol, borra un pedacito del sol, pero no logra meterse completamente en el sol. No importa, ¿no? Es de todas maneras una observación fascinante porque cuando podemos apreciar ese evento tan impresionante, ¿no? Que el sol de repente empiece como a ser tragado por la luna y eso pues es algo que durante miles de años nos ha fascinado a los seres humanos. Desde San Andrés, norte de La Guajira, hasta el sur de Colombia en Leticia, todos vamos a poder ver un eclipse parcial. Y los que tengan la posibilidad de desplazarse o vivan en la zona donde se va a ver el anillo, pues mejor aún, ¿no? Pero lo importante es que todos nos mentalicemos de que tenemos que ver la forma más segura de observar el eclipse, pero no nos perdamos esta oportunidad, porque como les digo, poder tener otro eclipse que cubra tanta franja de Colombia, eso no va a pasar hasta dentro de más de medio siglo. O sea, probablemente ya esta generación no vuelva, nuestra generación y la de ustedes no vuelva a ver un eclipse de estas características. Bueno, con eso entonces hago ya el cierre de esta pequeña introducción a los eclipses y le doy paso a mi compañera Ángela, que va a continuar hablándoles de cómo observar el eclipse de manera segura, qué instrumentos usamos y que ustedes pues también puedan responder todas sus preguntas en torno a este fenómeno celeste que como les dije antes, no nos podemos perder. Así que muchísimas gracias y le doy paso a Ángela. Súper, gracias Santiago, sí, maravilloso para que todos estemos pendientes de ese gran día, el 14 de octubre. Recuerden que esa sombra uno podría ir a buscarla,
pero desde todo Colombia vamos a poder ver un eclipse parcial, así que no se preocupen desde las ciudades donde estén o desde el municipio en Cundinamarca o el barrio en Bogotá, todos van a poder lograr ver la parcialidad del eclipse. Una de las cosas que sí tenemos que empezar a preparar es los objetos con los que vamos a observar. Por ahí había una pregunta que viene muy bien a esta partecita y era que si aún es válido utilizar las radiografías para proteger nuestros ojos. Les cuento que nunca ha sido una opción el hecho de utilizar radiografías para hacer observación del sol o de algún eclipse, sea parcial, anular o total, porque no tiene la protección adecuada. Fíjense que en la imagen son muy bien, muchas gracias. Esa fue la pregunta que nos hicieron, entonces les cuento que no. Definitivamente en ningún caso es posible utilizar una radiografía para hacer observación del sol. Entonces, como les estaba diciendo en la imagen, tienen unas gafitas que tienen un ISO que es el 12312, que son las gafas certificadas para hacer la observación del sol. En cualquier momento del año, estas gafas pueden ser utilizadas para observar el sol cuando lo tienes encima de tu cabeza. A propósito, Colombia es uno de los países por donde el sol nos pasa por encima de la cabeza, entonces muy bueno tener este tipo de cosas, de gafitas. No es para estar haciendo observación por horas, porque de todas formas también el cuello puede tener pues mucho dolor si estás mirando mucho tiempo hacia el sol. Es recomendado que si tienes las gafitas, esas se pueden conseguir. Hay varios proveedores en Colombia, en los planetarios es posible que se consigan, en algunas tiendas de astronomía. La página de la Red de Astronomía de Colombia, ya les voy a mostrar ahorita, pueden encontrar algunos proveedores que todavía tienen existencia de gafas, porque pues a Colombia no llegaron muchas gafas, pero pues hay proveedores que las tienen. Entonces, una vez esto, fíjense, la recomendación para utilizar, si tienes gafitas, hay que revisarlas que estén bien, o sea, que no tengan rayones, que las tienes que cuidar muy bien. El viernes pasado aprendí una técnica para que guarden bien estas gafitas y no se rayen el filtro protector. Es esta hojita que está aquí, la oscurita. Es oscura por un lado y brillante por otro lado, aunque puede ser oscura por ambos lados dependiendo de la marca. Entonces, mira, uno coge una patica, la puede doblar hacia adelante y la otra patica hacia atrás para proteger el filtro con el que tú haces la observación. Ya una vez la vayas a utilizar, pues la desdoblas y miren cómo se utiliza. Uno debe, sin mirar al sol, porque fíjense que todos los días estamos tomando luz del sol mientras caminamos por las calles, mientras vamos por el parque. Yo creo que a nadie se le ha ocurrido de repente mirar al sol, porque pues sabemos que no es fácil observarlo. Entonces, pues todo va a ser muy natural. El 14 de octubre es un día muy especial porque pues la luna se va a poner en medio del sol y de la tierra. Entonces, lo que estamos haciendo es invitarlos a que de manera segura le den un vistazo a este gran fenómeno. ¿Cómo se ponen las gafitas? Sin mirar directamente al sol. Primero, tú te las pones, digamos acá es que yo tengo, pero uno se las pondría. Cuando uno las tenga puestas, ahí sí eleva la cabeza para mirar al sol, mira un minutito, ya después bajas la cabeza y te quitas las gafas. Es muy importante seguir, digamos, ese procedimiento para que no vaya a ser que de pronto se te meta un rayo del sol que uno no desee. Entonces, y luego si las puedes prestar. La idea es que de pronto tengan una por familia para que puedan todos hacer observación y pues descansar del cuello. Importante que sean las gafas certificadas 12312-2 y que tengan este filtro que les digo, no que parezca papel aluminio. No recomendamos unas que parece que tengan papel aluminio. Ese papel se llama Bader, pero es un poco más delicado. Tienen que estar revisando las que no tengan porosidades. Estas tienen mayor durabilidad, duran muchos años. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. ¿Cómo protejo a mis mascotas para el eclipse? Pues generalmente las mascotas, ellas no miran a los eclipses. O sea, ellos no están mirando hacia el cielo. Entonces, seguramente para ellos
pues un eclipse es completamente desapercibido. Lo que van a sentir serán las bajas temperaturas, pero pues ellos no son observadores del cielo, así que no se preocupen, no les va a pasar nada. Los observadores del cielo desde milenios han sido los seres humanos, somos la única especie que ha mirado las estrellas y se ha preguntado qué es eso, así que entonces no se preocupen ni por los gatos, ni por los perritos, que con mis conocimientos, yo no soy veterinaria ni nada, pero podemos investigarlo, no hay ningún lío. Otra cosa que pueden empezar a buscar en caso de que no consigan las gafitas es un vidrio de soldadura número 14. Mírenlo aquí, se los vamos a mostrar con Santi. Ese vidrio es muy especial. Es un vidriecito muy grueso y oscuro que se utiliza generalmente, por supuesto, en las personas que hacen soldadura para proteger sus ojos de esas inmensas temperaturas con las que funden el hierro y hacen todos esos ejercicios. Les tengo que contar que el vidrio de soldadura número 14 ya no es tan fácil de conseguir y los están cambiando por otros que supuestamente cambian de color a medida que se va necesitando por lo que estés haciendo, que no es recomendable. Lo mejor para hacer soldadura, me atrevo a decir, y para hacer observación del sol o de los eclipses de sol con los vidrios de soldadura es que sean estos que estamos mostrando acá, que son vidrios de soldadura superior al número 14, incluso son económicos. Y ahí la particularidad es que el vidriecito es como una cosita así. Entonces, si tú lo puedes usar, pues queda el resto de la cara descubierta y te puedes quemar el rostro. Entonces, lo que yo recomiendo, por ejemplo, es que miren el vidrio de soldadura número 14, lo inserté en una mascarita que cubre toda la cara, miren, cubre todo el rostro para que ustedes de manera muy tranquila puedan cogerlo como una mascarita y nuevamente es el mismo procedimiento, no miras al sol y luego te la pones, sino que te pones la mascarita y ahí sí elevas la mirada para que puedas hacer observación del sol. Este es muy, digamos, muy versátil, lo puedes mover fácilmente para que lo compartas con toda la familia y lo más importante es que cubre el rostro, entonces ahí ya tendrías eso arreglado. Si no consigues el vidrio de soldadura número 14, miren que hemos ido por varias opciones para que tengan ustedes ahí la maniobrabilidad de elegir lo que les parezca más adecuado. Hay otros filtros que son unas hojitas, yo tengo por acá una de esas hojitas que vienen, es el polímero, que son así, se compran, los proveedores te venden la hojita para que tú puedas con esa hojita hacer, por ejemplo, el visor solar, que es si no lo tienes con vidrio de soldadura número 14, lo puedes hacer con el papel de polímero luminizado, que con el filtro también, ese certificado también es lo mismo, 12312-2, para que estés supremamente segura de que generalmente se utiliza para los instrumentos. Entonces, fíjense que acá nosotros le hicimos el montaje nosotros mismos de una tapita, le pusimos el polímero, que es este filtro, para ubicarlo en la boca del telescopio. En caso de que tengas, si no has hecho esto nunca, no es recomendable que intentes por primera vez para hacer observación del 14 de octubre. Más bien buscas una asociación amiga, ahorita les vamos a mostrar un mapa, una asociación amiga en la ciudad de Bogotá. Hay muchas agrupaciones que pueden asesorarte o que incluso van a tener telescopio. Por ejemplo, si estás en Bogotá, en el Parque de los Novios van a hacer una actividad muy interesante, van a tener telescopios con sus filtros especializados. Entonces, esa sería la lámina que es de Thousand Oaks, que es el polímero. Ese sí, creo que ya no estamos a tiempo para comprarla porque esa generalmente se exporta, entonces de pronto no. Otra de las formas para observarlo, y esta manera está al alcance de todos nosotros, es una caja estenopeica, es una cámara oscura en la que puedes estar completamente protegido, la piel estará también protegida y también tus ojos. Entonces es conseguirse una caja que tenga las tapas completas, en el caso de que queramos verlo con mayor detalle. Y fíjense que en un lado de la capa, acá se muestra una muy sencilla, en un lado de la caja, la que da directamente hacia el sol y hacia la luna, se abre un huequito.
¿cierto? Se abre un huequito por donde entra la luz que se proyecta al otro lado de la caja. En el otro lado de la caja hay que ubicar una hoja blanca para que refleje esa imagen que está trayendo el sol. Por supuesto, tendrías que meterte por aquí debajo. Entonces, hay varias formas para que uno le haga un visor. Si quieren, más adelante les mandamos un enlace para que ustedes puedan ver cómo la pueden hacer de mejor manera y estar preparados. Esta es simplemente, bueno, una cosa importante es que donde se abre el agujerito tiene que ser papel aluminio para que ese material sea muy delgadito y no perturbe los rayos del sol que están entrando por ese lado de la caja. Les mandaremos un videito que estamos preparando en el Planetario de Medellín para que hagan paso a paso la caja estenopeica y que de pronto les dé más ideas para que parezca una camarita, no tengan que meterse ahí para que no se incomoden. Con esto, fíjense que con esto son todas las cosas que ustedes pueden hacer en casa, que pueden conseguirse los materiales, porque las cajas las pueden ir a conseguir a de uno. Yo tengo una cajita por acá, se las voy a mostrar, con la que hice la vez pasada el taller, fíjense, miren aquí la pantallita. Esta es la forma en la que les iba a decir que es mejor, ya que la tengo acá, miren que aquí este es un pedacito de ventana que yo abrí y cubrí con el papel aluminio. Le hacen un huequito con una agujita. Sé que todos por acá de pronto hay algunos que hacen bordado y tienen una agujita tin. Por aquí entra el rayito de luz. Por dentro de la caja, fíjense que por dentro de la caja yo ubiqué una hoja blanca en el fondo de la caja. Quiere decir que la lucecita entrará por acá, pin, se proyecta en el otro lado de la caja y aquí pues no tienes que meterte, porque podría ser que el sol entre por ahí. Si ustedes son el sol, pues yo miraría por acá y me meto dentro de la caja. Bueno, entonces esa puede no ser tan chévere, si quieres otra. Entonces lo que hicimos acá fue hacerle una ventanita al otro lado de donde entra la luz, miren, una ventanita, y entonces uno lo que hace es asomarse. Fíjense, la cajita estaría cerrada, entonces uno puede incluso darle las vueltas que quieras, la luz del sol entra por acá y tú te asomas por acá, es como una cámara. Te asomas por acá y al fondo ya se verá la luz del sol, que es también lo más recomendable. Entonces ahí tenemos eso. Pero si tienes la posibilidad de ir, por ejemplo, no sé, a otros lugares, ir al Parque de los Novios o visitar, no sé, el Planetario de Bogotá, Planetario de Medellín, todos los planetarios en Barranquilla, Bucaramanga, Pasto van a tener actividades especiales. Entonces, si quieren, veamos, por ejemplo, qué es lo que tienes que ver, que tengan listos en esos lugares en donde vas a ir a hacer observación. Si tienen telescopios, fíjense que el telescopio debe tener el filtro que les acabamos de decir, que es como una especie de tapita, que pones en el telescopio, ese se llama el objetivo. Muy importante que vean eso en los telescopios. Siempre el filtro puesto en el objetivo, ahí donde nos está mostrando Santiago, que es el que filtra toda esta radiación ultravioleta y deja pasar solo la luz suficiente para que veamos un sol con los detalles precisos. Vemos manchas en esta época, el sol está bueno, pero cuando esté tapado por la luna, pues dejaremos de ver las manchas y tal vez veamos esa parcialidad. Ahorita les muestro, por ejemplo, que para Bogotá, el sol, bueno, ahorita lo vamos a ver. El telescopio entonces ya naranja, es un telescopio catradióptrico y miren el telescopio blanquito, es un telescopio Lund. Es un telescopio Lund que tiene un filtro especial. Ese tiene en el objetivo cierto vidriecito, es muy especial, es un telescopio que está hecho exclusivamente para mirar el sol. Ese filtro no es como este que tenemos ahí al lado, que es como un polímero luminizado, sino que está incluido en el vidrio del objetivo. Y todo este telescopio Lund pues tiene unas especificaciones especiales que filtra la luz y que tú lo puedes ver así. Fíjense que el señor ahí está muy bien porque tiene su cachuchita para hacer la observación del sol, entonces puede quedarse ahí mirando un minutito todos los detalles del sol y la luna cómo lo va tapando. Muy bien por ese lado, entonces ahora sí, eso es lo que les iba a contar, qué es lo que vamos a ver ese día. Les invitamos a que se preparen desde las
11, que estén más o menos listos para hacer la observación del sol. Y si estás en Bogotá, por ejemplo, a las 11:48 vas a ver cómo la luna toca el primer besito de la luna y el sol. Y vamos a empezar a ver cómo el sol deja de estar brillante para que llegue a su máximo a la 1:36. Y el eclipse se termina en Bogotá a las 3:15, a las 3:15. O sea, vamos a tener mucho tiempo mientras la luna se va metiendo entre el sol y la tierra y va tapando. Acá esta imagen es de un eclipse total de sol, por tanto, pues no es el que vamos a ver nosotros el 14 de octubre. Y para que tú veas el anillo, muy importante, para que tú veas el anillo, tienes que ir, por ejemplo, si quieren de una vez, todavía estamos a tiempo para que, si quieren viajar, pueden ir a Quibdó, o Tuluá, o Roldanillo, San Vicente del Caguán, La Pradera en Bichada, Villa Vieja en el Huila, o el Tello también en Huila. Bueno, hay muchos lugares. Visiten si quieren nuestra página de la Red de Astronomía de Colombia, o en eltiempo.com también tenemos un artículo de la preparación del eclipse en donde les damos también varias de esas ciudades a las que pueden bajar para verlo anular. Pero desde cualquier parte de Colombia, como lo hemos dicho al principio, lo vas a ver parcial. Entonces, aquí vamos a resumir qué es lo que tenemos que hacer para disfrutar del eclipse. Seleccionen el lugar. No se preocupen si se van a quedar, por ejemplo, en Bogotá, o si estás conectado desde Barranquilla. Cualquier lugar en Colombia puede ser bueno para hacer la observación. Pero si ya quieres ver el anillo dorado alrededor de la luna, ya puedes ir a esas ciudades que hemos mencionado. Decides qué instrumentos vas a utilizar. Recuerden, 0 radiografías, no por el reflejo del agua. Por ahí alguien nos llamó, muchas gracias a esa persona que nos llamó porque nos alertó sobre el asunto. Hay varias personas que están haciendo planes para ir a lagunas y verlo a través del reflejo de la laguna. No se puede ver a través del reflejo ni de baldes con agua, ni de lagunas, nada. Tiene que verse solamente a través de las gafitas que les mostramos, de los visores que les mostramos con los filtros especiales, o de la cajita estenopeica, que ya todos las tenemos listas. En todo caso, es importante utilizar las gafitas si las tienes. Muy importante tener la gorrita, aplicarse bloqueador, que son cuidados que nosotros ya tenemos casi todos los días muy presentes, porque el sol sale todos los días afortunadamente, así que no se preocupen, el sol sale cada mañana, afortunadamente cada mañana sentimos su calor. Por ejemplo, las personas ciegas lo pueden sentir más que nosotros, porque pues estamos pendientes de otras cosas porque podemos ver, pero siempre está ahí. Entonces, mismas precauciones, gorrita, bloqueador, camiseta con manga larga ese día si vamos a estar en algún evento especial, y entonces disfrutarlo porque va a ser muy especial. Ahí ya tenemos esos tips, y me uno al llamado de Santiago, que era: no vamos a vivir un eclipse como estos, más o menos un poquitico por ahí en 2038, creo que en septiembre o algo así, pero viene el próximo hasta el 2077, 2071, así que no perdamos esta oportunidad de hacer esta observación, de conocer personas que les gusta la astronomía y que nos cuenten más cosas. Entonces, muy invitados a hacer la observación del sol. Mire cómo se verá desde donde elijamos verlo en franja. Aquí ya pues creo que podemos pasar a la siguiente, Santi, para que veamos el anillo de oro, el anillo dorado alrededor de la luna. Fíjense que ese es el disco del sol, todo el amarillo. Y el negrito es la luna que está tapando la luz del sol. Como la luna está más lejos de la Tierra que lo usual, pues no tapa todo el sol. Entonces eso es lo que vamos a ver. Muchísimas gracias, Santi. Muchas gracias a todos los que se conectan por esas preguntas tan buenas. Nunca me habían hecho esa de cómo protejo a mis mascotas del eclipse, me dejó muy pensativa. Y hay otra, mira, ¿hay alguna forma casera de realizar las gafas u otro elemento para ver el eclipse? Ah, bueno, sí. Sí hay formas caseras. Miren que este material pues era una caja de cartón, yo la reciclé y le puse el vidrio de soldadura.
Esa es la más casera que yo conozco, ¿no? Estas en realidad es mejor que no se pongan a hacerlas, porque si tienes la opción, tienes el polímero, lo mejor es hacer un visor para que tapes todo el rostro, que sería Sí, mucho, pero pues, una mucho cosa mejor. es, no hay ninguna forma casera de reproducir la observación directa, es decir, ponerse algo que uno mire directo al sol, nada Ah, casero puede correcto. hacer. Sí, sí, Indirectamente sí, la cajita de proyección es indirecta, pero algún material que tengamos en la casa que podamos usar para ver a través del el sol, no, ninguno. muy bien, gracias Santi. Sí, la caja, hagamos cajas que de todas formas casi todos tenemos un de uno por ahí cerquita Ujú. y seguro podemos ir a conseguir una caja porque no las regalan. Ajá, mira, nos pregunta Juan Pablo Jurado. Buenos días, ¿desde el desierto de la Tatacoa se podrá ver el anillo? Sí, señor. Desde el desierto de la Tatacoa tú vas a ver un anillo muy hermoso. Si quieres, mostramos la página rápidamente para Listo. darle la palabra a Silvia. Sí, Mira, perfecto. en la página rac.net.co ustedes van a poder ver un mapita con las agrupaciones de astronomía de Colombia y otras agrupaciones que también están pendientes de mostrarles a los ciudadanos que tengan cerca cómo prepararse para ver el eclipse y cómo verlo de manera segura. Ingresen a ese mapita. Eso, mira, ya se está cargando. Métete a Eclipse, Aquí, eclipse. Ujú. Moviendo bajan un lentamente. poquitico. Es así como Santi lo está haciendo, que ustedes van a ir bajando, bajan un poco. Ahí les cuenta, miren, estamos a 11 días del eclipse, qué emoción. Ahí los eventos que hemos hecho en el marco. Y ahí, cuando lleguen ahí, le ponen el clic en el mapita. Ponle clic en el Aquí, mapa. Ahí aquí. Ajá. Listo. miren todos los lugares en el desierto de la Tatacoa. Hay varias agrupaciones ya que organizaron. Mira, tenemos Ujú. Un montón. varios grupos, más de 60 agrupaciones en Colombia que están dispuestos a ayudarte a ti como ciudadano, explicarte, acompañarte para que disfrutes el eclipse. Y en el desierto pues Hasta hay en muchos. Leticia. Hasta en Mira, Leticia. Leticia. Ajá. Ujú. Muchas gracias por sus preguntas, muy lindo. Muchísimas gracias. Entonces no sé si Silvia se nos unen Gracias, porque Silvia. Ujú. lo que nos tiene que contar Silvia es muy importante también. Súper importante. Hola, súper, súper todo lo que nos cuenta, porque hay muchas personas que nos gusta la astronomía, pero no tenemos nada de conocimiento. Entonces, qué bueno que podamos acudir a alguna asociación cercana para que nos orienten, para que también nos faciliten las herramientas para poder observar el eclipse de manera segura. Bueno, yo Gracias. les... Santi, espérate un momentito, qué pena Silvia, baja un poquito. Sí, Baja más, en esa sí, página, si bajan harto, 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 van a encontrar sí. los proveedores de gafitas. De Miren, las los tres, gafas. Sí, aquí eso, está. mira, tenemos 3 personas que todavía están dando gafas, o sea, vendiendo, por si acaso. Mm, Sí, perfecto. y muchas personas lo preguntan para poder tener un proveedor confiable, sí. Ujú. Pues sí, estos son recomendados por la red de astronomía. Así que, Ujú, pues, total sí, seguridad. súper seguros. Bueno, Silvia, te damos ahora la palabra para que nos cuentes esto que es crucial y tenemos que tener mucha atención para saber los riesgos de una mala observación solar. Así que te damos Sí, la palabra. bueno, ya para ir cerrando esta sesión del día de hoy, yo les traje una presentación sobre los cuidados que debemos tener en salud visual. ¿Por qué? Porque este eclipse, como es un fenómeno muy especial, muy único, para algunas personas será la primera vez que lo observen, puede haber la curiosidad de querer mirar directamente el sol al sentir que se oscurece el día y que algo pasa en el cielo. Entonces, lo que queremos desde la Secretaría de Salud, a través de la estrategia Eclipse sin riesgos, es prevenir este daño ocular y prevenir la ceguera evitable. ¿Por qué es importante prevenirla? Porque resulta que la radiación solar, que puede clasificarse en 3 tipos, la luz visible, la luz infrarroja y la luz ultravioleta, genera un daño no solamente en la piel, que es el que estamos más acostumbrados de protegernos, ¿cierto? Y que la manera más clara cuando tenemos un daño en la piel es, por ejemplo, cuando se enrojece, cuando nos salen ampollitas y que con el tiempo nos salen manchitas, porque la exposición al sol es acumulativa, sino que también esta exposición a la radiación solar genera un daño en los ojos. Y hay algo especial allí, es que la radiación ultravioleta no la vemos y no la sentimos, entonces muchas veces puede disminuir la percepción del riesgo ante la exposición al sol, ¿sí?
Efectos de la exposición solar se pueden dar de manera aguda cuando se hacen en un momento, una intensidad alta, por ejemplo, en unas horas que yo me quedé muy expuesta al sol, o se pueden dar también de manera crónica, porque esta exposición es acumulativa, entonces a lo largo de los años, si yo, por ejemplo, trabajo en exteriores o trabajo en soldaduras sin la adecuada protección de esta radiación, puedo también desarrollar allí alteraciones oculares como las cataratas, como el terigio. ¿Sí? Esta exposición a la radiación también depende de muchos factores, por ejemplo, depende de si haya nubes y contaminación. Muchas personas creen que porque hay nubes estamos protegidos de la radiación ultravioleta, pero resulta que un porcentaje bastante alto de esta radiación puede atravesar las nubes y aunque no miremos directamente esa luminosidad del sol, sí puede haber allí afectación. También la altitud, entre más altos estemos, pues también estamos mucho más expuestos. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, pues tenemos también allí un factor importante. La latitud también es importante. Los países que estamos ubicados más hacia esta línea del Ecuador, pues recibimos de manera mucho más directa el sol. Como lo mencionaba Ángela, tenemos el sol sobre nuestra cabeza. La estación del año, en verano, recibimos mucha más radiación solar. La hora del sol, recordemos que sobre el mediodía es cuando hay un índice de radiación ultravioleta mayor y justamente el eclipse ocurre desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el punto más alto será a la 1:30. Entonces, hay más riesgo de que salgamos a exteriores por la curiosidad de ver este fenómeno y que nos expongamos si no tenemos esta protección adecuada de gorra, de sombrilla, de ropa manga larga. Bien, ahora hay otra cosa interesante y es la capacidad reflectiva, pues si bien recibimos la radiación ultravioleta del cielo, ¿cierto? Hay unas superficies que reflejan esa radiación y, por ejemplo, en algunos casos, la nieve, en los lugares donde hay nieve, hasta el 85% de la radiación se puede reflejar. Hay otras superficies como la arena, que refleja un 17%. Por ejemplo, por eso es que no se recomienda, por estas superficies reflectantes, que utilicemos los espejos de agua, como lo mencionaba Ángela, con las lagunas o con los baldes, porque resulta que allí también puede haber una afectación. Bien, hay algo importante y es, ¿por qué puede haber daño ocular? Resulta que tenemos en el ojo una estructura muy especial que se llama la retina. En la retina, a su vez, está una zona específica que es la mácula de la fovea y esta se encarga de la visión central, de la visión con detalles, de la percepción de los colores. Y resulta que allí, en la retina, en esta zona de maculefobia, se encuentra la mayor concentración de unas células que yo sé que ustedes van a recordar que son los conos y los bastones, los cuales son sensibles a los colores y a la luz y a la oscuridad. Por eso en esta zona de la retina es la zona especializada para percepción de los colores y por eso también cualquier daño que haya allí puede generar esta alteración. Aquí les traje una imagen sobre cómo percibimos la luz y cómo esta en el fondo del ojo se transforma, si esta luz visible se transforma en el impulso nervioso que va a ser luego procesado como una imagen. Bien, ahora, ¿cuáles son esos efectos de la radiación? Tenemos unos efectos que pueden ser unos efectos, digamos que superficiales, que son cuando tenemos unos daños en la córnea y unos daños a nivel de la conjuntiva, y es lo que llamamos fotoqueratitis, en los que podemos tener como síntomas el lagrimeo, el dolor intenso, espasmos en el párpado, molestias ante la luz brillante, ¿sí? Las pupilas contraídas. Digamos que esto es común, por ejemplo, cuando salimos a un paseo y nos asoleamos mucho, que llegamos con dolor de cabeza, con los ojos rojos, ¿cierto? Y ese es uno de los, digamos que síntomas más claros y visibles de que hubo una quemadura solar de la córnea debido a ese exceso de exposición solar. Pero resulta que también esta exposición puede llegar a un punto un poquito más profundo del ojo y es en el cristalino. Y aquí ya este daño se da, por ejemplo, cuando tenemos una exposición mucho más prolongada en el tiempo y es que estas células del cristalino se empiezan a volver opacas, ¿cierto? Y esto hace que empezamos a ver como nublado, como borroso, ¿sí? Se nos reduce la visión y puede haber esta discapacidad visual. Tenemos también otra alteración que puede ocurrir por esta exposición de la radiación ultravioleta, a la radiación ultravioleta y es en la retina, en el fondo del ojo, y puede ser, digamos que de manera crónica a lo largo de los años como una degeneración macular que está también asociada a la exposición solar, ¿cierto? Pero también de manera aguda lo que conocemos como una retinopatía solar o una retinopatía por eclipse,
porque esta radiación daña las células y entonces puede provocar visión borrosa, puede provocar alteraciones en la percepción de los colores, puede provocar, por ejemplo, que en la visión central también empecemos a ver un puntico y los casos más graves ceguera. Muchos de los síntomas que se presentan cuando tenemos una exposición aguda al sol, por ejemplo, el caso de un eclipse que observemos directamente el sol, estos síntomas se pueden presentar horas e incluso días después de mirar directamente el eclipse. Ahora, puede ser también de manera unilateral o bilateral, se puede afectar uno o los dos ojos. Y estos síntomas pues, pueden variar de acuerdo también al tiempo de exposición de estar mirando directamente el sol. Por eso es muy importante que utilicemos unos medios seguros y que si vamos a utilizar las gafas para observar de manera directa el sol, estemos totalmente tranquilos de que lo adquirimos en una tienda especializada porque nos vamos a dar cuenta que estas gafas no funcionaban cuando hay un daño ocular. Por eso es tan importante que nos informemos muy bien sobre cómo nos podemos preparar y cómo podemos disfrutar de este eclipse también de manera indirecta. Ahora, hay una población que es una población un poco más susceptible a esta radiación ultravioleta. ¿Que cuáles? Niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque su estructura ocular es diferente, tienen la pupila un poquito más grande y esto hace que la radiación llegue de manera más directa. Además, es una población que pasa mucho más tiempo al aire libre y puede que todavía no tengan la percepción del riesgo sobre lo que implica mirar directamente al sol. También tenemos las personas con ojos de colores claros debido a que en el epitelio pigmentario de la retina hay una menor cantidad de melanina y esa melanina es la que se encarga de absorber la luz cuando ingresa por la pupila. En el caso de las personas que tienen ojos claros, son personas que tienen menor cantidad de melanina. Entonces, por eso, digamos que allí también hay una mayor sensibilidad. Ahora, ¿quiere decir esto que las personas que tenemos los ojos cafés o negros, entonces no nos tenemos que cuidar? No, todas las personas nos tenemos que cuidar, pero sí hay una mayor sensibilidad allí para quienes tienen los ojos claros. Las personas que trabajan más en exteriores están también mucho más expuestas por lo que están, digamos que al aire libre, porque también pueden estar cerca de superficies reflectantes. Las personas adultas mayores, la idea es que nos cuidemos porque justamente después de esta edad de los 60 se pueden presentar mucho más condiciones crónicas como hipertensión, como diabetes, que sabemos que pueden tener una afectación a nivel ocular, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva. Entonces es importante también que allí haya unos cuidados especiales para que pues, no nos expongamos también a la radiación solar y que esto aumente también la afectación ocular que tenemos. Pacientes inmunocomprometidos también son personas que son mucho más susceptibles y las personas que se sometieron a una cirugía de cataratas. ¿Por qué? Porque resulta que en la cirugía de cataratas se reemplaza el cristalino por un lente intraocular. Los lentes intraoculares actualmente todos tienen filtros UV, sin embargo, así como después de la cirugía de cataratas se recomienda que las personas se protejan con las gafitas para que eviten, digamos, que este destello, porque se reemplaza un lente opaco por un, digamos, que un lente más claro. También se recomienda como una medida de más utilizar siempre la protección de gorras, utilizar la protección de sombrillas. Bien, y tenemos otro tipo de población súper importante, es aquellos que toman medicamentos fotosensibilizantes. Estos medicamentos hacen que la piel sea mucho más sensible a la radiación ultravioleta y por ende también que los ojos puedan ser mucho más sensibles a esta exposición. Entonces, ¿qué tipo de personas toman estos medicamentos fotosensibilizantes? Para que ustedes tomen nota y lo tengan presente. Entonces, pacientes con dolor crónico, especialmente los tratados con antiinflamatorios no esteroideos de forma recurrente, como por ejemplo naproxeno e ibuprofeno. Pacientes oncológicos con quimioterapia reciente, personas que reciben tratamiento crónico con fenotiacinas, pueden ser pacientes psiquiátricos, pacientes que están recibiendo tratamientos antipaludismo. De pronto aquí en Bogotá no lo tenemos de manera frecuente, pues por los mosquitos no son tan presentes, pero en otras regiones sí pueden estar allí. Y también pacientes, por ejemplo, con diagnóstico de lupus o trastornos de artritis. Pacientes con infecciones crónicas, especialmente aquellos tratados con quinolonas y tetraciclinas, incluidas doxiciclina y ciprofloxacina, y aquellos pacientes hipertensos o con cardiopatía en tratamiento con los diuréticos tiazídicos. Es muy importante también que tengamos presente
porque estos medicamentos hacen que seamos mucho más sensibles a esta radiación ultravioleta. Entonces debemos tener en cuenta las recomendaciones de protección, pero además también fijarnos en que no estemos de pronto con estos medicamentos y que nos vayamos a exponer este día del eclipse, que es un sábado de receso para población escolar y además es un sábado de puente. Entonces, en este sentido, la invitación es a que tengamos presente 6 recomendaciones básicas que retoman lo socializado por Ángela y por Santiago. Entonces, la primera recomendación importante es que recuerden que nunca es seguro mirar directamente el sol, debido a que puede causar un daño irreparable en los ojos o incluso pérdida total de la visión, conocida como retinopatía solar o daño en la retina del ojo. La segunda recomendación importante es que durante el eclipse no es seguro mirar directamente el sol utilizando gafas oscuras, vidrios polarizados, radiografías, las gafas 3D de cine, teléfonos, cámaras fotográficas, entre otros elementos. ¿Por qué? Porque aunque estos elementos evitan la luz del sol, recuerden, la radiación solar se clasifica en 3, luz visible, radiación ultravioleta y luz infrarroja, entonces nos cubre solamente de una de estas luces y es la luz visible, pero resulta que si no tienen los filtros adecuados para la radiación ultravioleta y para radiación infrarroja, pues resulta que nuestro ojito de manera natural ante la oscuridad dilata la pupila para que entre mucho más luz. Entonces lo que estamos generando es un efecto contrario porque estamos dilatando mucho más la pupila del ojo para que entre más radiación ultravioleta. Por eso es importante que no utilicemos estos elementos. Bien, otra de las recomendaciones queremos que ustedes se lleven es que si ustedes utilizan binoculares o telescopios porque les encanta la astronomía, por favor recuerden utilizar los filtros solares certificados o elaborados con el papel que es certificado y que son especialmente diseñados para ese fin y que además estén adecuadamente ubicados. ¿Por qué? Porque pueden también ocurrir accidentes, que de pronto un ventarrón se llevó el filtro y justamente en ese momento estábamos mirando y resulta que esos elementos de estos binoculares actúan como una lupa que amplifica esta radiación ultravioleta, entonces el daño que puede generar a nivel ocular pues es mayor. Entonces, si se pueden utilizar estos instrumentos, súper, pero saberlos utilizar y estar con personas que nos puedan asesorar para poder disfrutar del eclipse. Una cuarta recomendación es que si se va a salir a una zona abierta durante el eclipse, siempre se proteja del sol. Hay que mantener los hábitos rutinarios de cuidado para el sol. Entonces, utilizar la sombrilla, preferir la sombra, aplicarse bloqueador solar, ponerse ropa cubierta y utilizar las gafas de sol, que ojo, son distintas de las gafas de eclipse. Las gafas de sol las utilizamos de manera cotidiana y que tengan un diseño envolvente. Ahora, si el cielo está nublado, por favor evite la tentación de mirar hacia arriba buscando el rayito de luz y cómo se observa el disco solar. ¿Por qué? Porque aunque haya nubes, aunque aparentemente el sol no salga, porque no vemos esa luminosidad, resulta que sí está allí y que también hay una radiación ultravioleta que puede llegar directamente a los ojos y que nos puede afectar. Así en el momento no nos demos cuenta del daño que estamos teniendo a nivel ocular, sino que sintamos los síntomas mucho tiempo después. Eso quiere decir que tenemos que estar pendientes porque si miramos directamente el sol durante el eclipse por curiosidad un poquito o porque de pronto no nos dimos cuenta y lo hicimos de manera automática sin pensarlo, podemos presentar los siguientes síntomas como pérdida parcial o permanente de la visión, alteración de la percepción de los colores, un pequeño punto ciego en la visión o visión distorsionada. ¿Qué se recomienda en estos casos? Que acudamos a los servicios de salud, que acudamos a urgencias para que puedan diagnosticar qué es lo que tenemos en nuestros ojos y también para recibir la atención oportuna. Entonces, ya con estas recomendaciones recapitulo ya lo que queremos socializarles y compartirles el día de hoy y quedamos súper pendientes de sus preguntas. Muchas gracias. Tu micrófono, María Eugenia. Doctores, muchas gracias, doctora Alejandra, doctor Santiago, doctora Ángela. Ha sido muy, muy interesante empaparnos un poco más del tema porque hay preguntas como, ¿aún podemos utilizar la de radiografía? No. No. Totalmente un no.
pero han sido muy importantes todas estas recomendaciones que nos han brindado, puesto que pues muchos queremos ver el eclipse y hace muchos años pues no, o sea, como lo dijeron ustedes en la trayectoria acá de la charla, pues no es algo que se repita muy seguidamente. Bueno, les sigo comentando algunos saludos. Don José Ruiz por interno nos saluda. Nuevamente acá la señora Rebeca Pérez, buenos días, un saludo desde la manzana del cuidado de Teusaquillo. Don Eduardo, buenas y mejores visualizaciones. Muchas de las preguntas que se hicieron en el transcurso, debo agradecerle a la doctora Ángela, ella fue leyéndolas y las fue resolucionando dentro de la presentación. Entonces, ha sido muy interesante. Hay que tener también muy presente que lo vamos a ver pues de forma parcial. Don Juan Pablo nos preguntaba que si se podía ver desde la Tatacoa. Bueno, ya nos mencionaron algunos puntos importantes donde sí. El hospital les comparte el link que mencionaron ustedes, el de rac.net.co. Entonces, importantísima toda esta charla, pensando que es un tema que nos atrae a todos, tanto a adultos mayores como a todas las personas de la población en general, y la importancia de la salud visual. Bueno, no, pues ha sido muy bonita esta presentación, esta charla. Don Luis dice muy importante, gracias. Entonces veo varios likes en las diferentes redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Creo que preguntas se fueron casi que todas en el transcurso de la presentación. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias, doctores, por esta importante e interesante charla. Muchísimas gracias, ¿no? A ti. Gusto. Sí, y vamos a seguir escuchando hablar del eclipse todos estos días, ¿no? Hasta justo el día del eclipse seguramente vamos a recibir más noticia, más información, así que pues vamos a seguir poniendo en práctica estas cosas que aprendimos hoy durante estos días. Sí, muchas gracias, María y Silvia, y a todos los que se conectaron, Sati, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes, doctores, muchísimas gracias, pues nuevamente de parte del Grupo Grama, del Hospital Universitario, de la Universidad Nacional y al Grupo de Comunicaciones que hace posible que toda esta información quede llevada no solamente a nuestra población adulto mayor, sino a todas las personas. Recuerden que queda el link. Recuerden además que todas nuestras charlas quedan ahí pregrabadas por si alguien quiere verlas nuevamente, repetir algunos de los tips importantes como checklists que hay que estar mirando para que nos vaya muy bien en el eclipse solar. Nuevamente acá nos comparten el link para hacer la caja, dice la señora Rebeca, es muy interesante, si de pronto nos pueden compartir el link para hacer el visor que tú mencionaste, porque quizás puede ser algo muy interesante para que todos compartan en familia y de pronto los niños puedan ser los más asequibles a comenzar a ver que hay otros fenómenos de la naturaleza muy importantes que no se ven día a día. Excelente conferencia, muchas gracias. El profesor Eduardo Prieto, muchas gracias, profe, por conectarse. Yo sé que hay muchas personas conectadas en este momento. Bueno, no me resta más que darle las gracias. Siempre bienvenidos acá al Grupo Grama. Les agradezco mucho y pues no olviden seguir dándonos sus likes y demás. Hasta luego todos y mil gracias por la importancia. Gracias. Adiós, muchas gracias. Feliz día. Gracias, hasta luego todos. Listo. Muchas gracias a los tres, muy amables, fue muy chévere, muy interesante.